Muy bien. La clase pasada vimos lo que era la unidad 11 y 12, ¿cierto? Mencionamos en la 11, por ejemplo, lo que era el llamado vanguardismo peruano. ¿Sí? ¿Sí recuerdan, verdad? ¿Sí? Mencionamos a César Vallejo ahí, con sus obras, con sus tres etapas que tuvo, justamente la etapa modernista, vanguardista y socialista. Y en cada una de sus etapas, él va a escribir una obra literaria, va a desarrollar una obra literaria. Por ejemplo, en la etapa modernista desarrolló lo que era Los Heraldos Negros, en la etapa vanguardista Trilce, y en la etapa socialista algunos poemas póstumos, como Poemas Humanos, como España aparte de mí este cáliz. ¿Sí me escuchan, verdad? ¿Está bien? Pasa que no sé, Sí, algo veo. profesor, sí se escucha. Perfecto, muchas gracias. Lo que pasa es que me veo y veo que está en cámara lenta la cámara, ¿no? Bueno, ya. Muchas gracias, gracias. Y de ahí mencionamos en la unidad 12, mencionamos lo que era indigenismo. Y mencionamos también al iniciador justamente de ese indigenismo, que era Enrique López Albújar. Con la obra iniciadora, ¿cómo se llamaba la obra iniciadora? Dijimos. Publicada en 1920. Porque recuerden que ese indigenismo, ¿sí? A ver, ahí está ahí. Ese indigenismo tiene influencia de la vanguardia. Muy bien, Yair, cuentos andinos. No, ese indigenismo tiene influencia de la vanguardia, tiene influencia del realismo. Y nos muestra una realidad tal como es, ¿sí? De acuerdo a lo que vivía en ese entonces el indígena. ¿Sí? Era, digamos, era menospreciado, era marginado, discriminado, ¿sí? Y aquí el iniciador, justamente este indigenismo, nos muestra esa situación en la cual se encuentra él, pero nos dice, yo no solamente te voy a mostrar esa realidad, sino te voy a mostrar la psicología de ese personaje, el comportamiento de ese personaje, que tiene valores, tiene virtudes, pero también tiene defectos y vicios. Entonces, de esa manera nos muestra Enrique López Albújar al indígena. Y está en Cuentos Andinos, un libro de cuentos que justamente inicia este indigenismo en el Perú en 1920. Profe, sí, porque ese año 1920 en el Perú también llegó el vanguardismo. Si no recordemos la obra Trilce, que justamente antes que se llame Trilce, César Vallejo le escribe, estando en prisión, ¿cierto? En ese año de influencia vanguardista. ¿Ya? Muy bien. Luego de eso mencionamos nosotros, cuando hablamos de indigenismo, que habían tres corrientes indigenistas, ¿no? Profe, pero aparte de Cuentos Andinos de Enrique López Albújar, también tenía una novela, ¿cierto? La novela justamente en la cual muestra que hay amor, que existe el amor que es capaz de vencer, ¿sí? Los rasgos sociales y raciales. ¿Sí? El amor puede traspasar esas barreras sociales y raciales. Nos habla, por supuesto, de racismo, de la esclavitud. Muy bien, Raúl, Matalaché. Matalaché es una novela y recuerden que es la primera novela negrista del Perú y lo escribió Enrique López Albújar. En novela también tenía El hechizo de Tomaiquichua, El hechizo de Tomaiquichua también está en novela, y también encontrábamos Las caridades de la señora Tordoya en cuentos, pero ya no cuentos reflejados en la sierra de nuestro Perú, como cuentos andinos, sino las caridades de la señora Tordoya estaban relacionadas a los cuentos aquí, en la urbe. Ese era Enrique López Albújar. Y luego mencionamos tres corrientes indigenistas. Una corriente indigenista del sur, del norte y del centro. ¿En dónde encontrábamos al máximo representante del indigenismo? ¿En qué corriente? Vamos a ver, los escucho. Los leo.
Muy bien, en el sur, ¿cierto? ¿Cómo se llamaba él? Quién era el máximo representante del indigenismo peruano? ¿Lo dijimos? ¿Me acuerdan? A ver, Raúl, hijo, otra vez Raúl, muy bien. Raúl Yair, muy bien, ahí también. ¿Sí? José María Arguedas, andahuaylino, dijimos, y él decía que era hechura de su madrastra, ¿cierto? Ya que su padre se casó con una mujer que era la dueña de la mitad de un pueblo y tenía mucha servidumbre, por supuesto, indígenas a su cargo, que ella lo menospreciaba, los marginaba, discriminaba, los maltrataba. Y ahí, en ese círculo de los indígenas, lo va a colocar a José María Arguedas. De esa manera, Arguedas va a sufrir, pues, por así decirlo, ese maltrato, esa marginación, esa discriminación que sufrían los indígenas. Pero los indígenas, y sobre todo las indígenas, dice, le daban amor a manos llenas a José María Arguedas por su color de piel, porque era blanco, dice, y veía cómo las personas de su entorno social lo marginaban, lo discriminaban, lo maltrataban, y por ese motivo lo comprendían, dice, a José María Arguedas, a pesar de su color de piel, ¿no? Es lo que menciona este autor. Y él ahí dice que nace su compromiso, su amor por la cultura andina. Y no solamente nace su compromiso, su amor, sino que él va a ser parte de esa cultura andina porque va a participar de las faenas, se va a relacionar con los campesinos, se va a relacionar con los artesanos, con los músicos, con artistas populares. Entonces ahí nace su amor, su compromiso por la cultura andina. Ahora, José Manarguedas, recordando, tenía poesía, por ejemplo, poesía en quechua todavía. ¿Recuerdan cómo se llamaba su poesía en quechua? Que significaba temblar. En quechua, ¿cómo se llamaba su poesía? También tenía estudios folclóricos también, ¿sí? Él era conocido como el escritor etnólogo, era investigador de folclore peruano, era eh, el primer escritor bilingüe, ¿sí? Él escribía, se expresaba en quechua y por supuesto también en español. Muy bien, Yair. Catatay es el poema. La poesía en quechua, que siempre se menciona de él, es catatay, que significa temblar. Luego de eso también mencionamos que tenía él un libro de cuentos que era autobiográfico, porque dentro de ese libro de cuentos hay un cuentito que habla de un niño llamado Ernesto, ¿sí? Que justamente se retrata en él José María Arguedas, un niño de 10 años que se enamora de una indígena de 15 años, pues amor de niño, Guarma Cuyay. ¿Cómo se llama ese libro de cuentos? Porque está el cuento del mismo título, Agua. Guarma Cuyay. Muy bien, excelente. ¿Quién por ahí? ¿Quién por ahí? Disculpen. Muy bien, pero sí, muy bien. Agua, agua. Allá Raúl, muy bien Raúl. Agua, muy bien. Y Agua tenía los cuentos Agua, Los Escoleros y Guarma Cuyay, que significa amor de niño. Ya, muy bien Raúl. Y ahí estaba justamente Ernesto, un niño de 10 años, en el cual se representa a José María Arguedas. Otros cuentos, La agonía Rasuñiti, El sueño del Pongo, Diamantes y Perdenales, también de José María Arguedas. Después también mencionamos, por supuesto, sus novelas. Novelas que inclusive manifiesta una de esas novelas su paso por la cárcel. ¿Recuerdan? ¿Cómo se llama esa novela? El sexto. Excelente, El Sexto. Yo estuve en prisión aproximadamente un año porque justamente le protestó a un representante del fascismo italiano y por protestarle a prisión un año. El Sexto, muy bien. Y luego de eso encontramos, antes de esa obra, antes de esa novela, encontramos su primera novela, que justamente está llevada a cabo en la ciudad de Ayacucho, en un pueblo llamado Puquio. ¿Recuerda su primera novela de José María Arguedas? Una donde le llaman el Turuk Puyay.
donde colocan encima de un toro un cóndor y el cóndor va rayando su espalda, al final muere desangrado y triunfa, dice la cultura andina sobre la cultura hispana. Era una fiesta sangrienta. Warmer Fiesta. Jaguar, Jaguar fiesta. Jaguar fiesta. Jaguar es sangre, ¿no? Fiesta sangrienta, ¿no? Fiesta de sangre, por así decirlo. Muy bien, muy bien. Muy bien. Sí, Raúl, el sexto por el mismo nombre de la cárcel, así es. ¿Ya? Muy bien, muy bien. Después mencionamos su mejor novela de José María Arguedas, ¿recuerdan? Donde también se dice que es autobiográfica porque está otra vez ahora ese personaje llamado Ernesto, pero ya no es un niño, ahora es un adolescente. Esa obra está situada en la ciudad de Cusco, su mejor obra, donde justamente hay un intercambio cultural, ¿sí? Es un internado prácticamente. Muy bien, Jair, los ríos profundos. Los ríos profundos. Se llevó a cabo en la ciudad de Cusco, por si acaso, Cusco. ¿Ya? Después tenemos también nosotros, vamos a ver otras novelas como por ejemplo una novela que es póstuma, es inconclusa, sí, se desarrolló durante el llamado boom pesquero en Chimbote. ¿Recuerdan ustedes cómo se llama esa obra? El de arriba y el de abajo, pero tienen otro nombre, claro, ¿no? El zorro de arriba y el zorro de abajo, ¿ya? Esa es su novela póstuma e inconclusa. Y la obra más extensa que tiene José María Arguedas se llama Todas las sangres. Todas las sangres. Muy bien, muy bien, muy bien. De él, bueno, son las obras que hemos mencionado, ¿sí? De ahí hablamos del corriente indigenista del norte. Estaba justamente Ciro Alegría Bazán, ¿sí? Él, cuando hablamos de Ciro Alegría, por ejemplo, mencionamos que era el estudiante de César Vallejo. Mencionamos de Ciro Alegría que también estuvo en prisión aproximadamente 2 años por protestarle al gobierno de aquel entonces, Sancho Cerro, ¿sí? Que lo va a encarcelar aproximadamente 2 años. Sale de prisión y bueno, le dijeron que iba, en cualquier momento regresaba. Por ese motivo es que fue desterrado o exiliado a Chile. Y en Chile publica sus obras. Una obra que gana, una novela que gana el premio Nacimiento. ¿Recuerdan? Que decía que se ahí se extraía el oro en un río La llamado serpiente de oro. Marañón. Muy bien, la serpiente de oro. Luego de eso estuvo internado tratando de curarse una enfermedad de tuberculosis justamente, y estando en ese estado publica otra, o escribe y luego la publica la novela Los perros hambrientos, que también gana un premio, ¿sí? Pero en segundo lugar por la editorial Zigzag. Luego de eso mencionamos también que tenía algunas novelas póstumas inconclusas como Lázaro, El dilema de Kraus, ¿sí? Y la obra que, bueno, en su momento la publicó en Estados Unidos y también ganó un premio, Farrar and Reinhardt Company, por la editorial de Nueva York, ¿sí? Fue con la novela El mundo es ancho y ajeno. Después de eso retornó al Perú y estando en el Perú ya, bueno, ocupó algunos cargos públicos y después de eso ya falleció. Encontramos de él cuentos, por ejemplo, Duelo de Caballeros, La ofrenda de piedra, Calixto Garmendia. Encontramos las novelas que mencionamos ya, La serpiente de oro, Los perros hambrientos, El mundo ancho y ajeno, Lázaro y El dilema de Kraus, que son obras póstumas e inconclusas. Y encontramos también un libro de memorias. ¿Cómo se llama su libro de memorias de Ciro Alegría? Mucha suerte con harto palo. Mucha suerte con harto palo. Ese era Ciro Alegría. Después vimos la corriente indigenista del centro y encontrábamos ahí a Manuel Escorza. Manuel Escorza, que es poeta, es ensayista, político y por supuesto también formó parte de la generación del 50 que ahora vamos a mencionar. Y él va a evidenciar lo que sucede en la zona centro de nuestro país, que es Cerro de Pasco, Huancavelica, pero sobre todo Cerro de Pasco. Ahí encontramos una transnacional minera que le va a arrebatar sus tierras a los comuneros. Esa obra, esa novela se llama Redoble por Rancas. ¿Sí? Entonces, miren,
Aquí en las obras El mundo es ancho y ajeno y en Redoble por Bancas no hay un tema de explotación, porque no van a explotar al indígena, al campesino en una mina. En el mundo es hecho ajeno, el Rosendo Maki no permite que su pueblo muera en una mina, se opone a eso. ¿Sí? Y los comuneros tampoco van a ser explotados y llevados a una mina, tampoco se van a dejar, porque cuando muere Rosendo Maki en el calabozo, querían llevarlos a la fuerza y no lo permitieron. Se fueron y dejaron el pueblo de Rumi para fundar otro pueblo llamado Yana Ñahui. Ya cuando estuvieron en Yanañahui, otra vez ese hacendado abusivo, don Álvaro Amenábar, quiso quitarle sus tierras con la intención de llevarlos a esa mina. Pero apareció otro alcalde, el último alcalde de Rumi, o bueno, ahora Yanañahui. ¿Cómo se llamó? ¿Recuerdan? Benito Castro. Excelente, Benito Castro, el último alcalde. Se opuso también y se enfrentó inclusive a don Álvaro Amenábar, claro que fue prácticamente abusivo don Álvaro Amenábar porque va a arrasar con todo el pueblo, todos los pobladores, casi a todos los va a matar, incluyendo a Benito Castro, que arrastrándose inclusive llega a su casa. Entonces no hay explotación de por medio, el tema es la lucha por las tierras, pero es de hacendado peruano a un comunero peruano. Esa es El mundo es ancho y ajeno, la novela de Ciro Alegría. Y la otra novela de Manuel Escorza es una novela de una transnacional minera, o sea, un extranjero, un extranjero de una empresa norteamericana, de aquel imperialismo yanqui que le llaman, y que le va a quitar sus tierras a un comunero peruano. O sea, un extranjero a un peruano. Y el Estado, por supuesto, va a apoyar eso, ¿no? Que el extranjero le quite sus tierras al comunero peruano, porque ahí había materia prima para explotar. Eso denuncia en su novela Manuel Escorza llamado Redoble por Bancas. También tenemos El cantar de Gapito Robles, Historia de Grabón Buen Invisible, son novelas. Son novelas. Y en poesía de Manuel Escorza tenemos ahí los adioses, imprecaciones. Son poesía, poemarios que tiene, sí, donde se expresa el desamor Manuel Escorza. Muy bien. ¿Alguna pregunta de esas unidades? 11, 12, ¿alguna duda tienen? Si no la tienen, vamos a pasar a la unidad 13, que justamente son las generaciones 50, 60 y 70. ¿Ya? Por si acaso, están viendo la posibilidad mañana de poder hacer la unidad 15. Espero que ustedes tengan esa posibilidad de mañana poder conectarnos y en el transcurso del lunes, martes o el mismo miércoles hacer un repaso tal vez de todas las unidades. Es más, mañana mismo tal vez también podemos dar unas pautas de lo que va a ser su examen el día jueves, tengo entendido. Así que por mi parte no hay problema. Si es mañana, muchísimo mejor, porque un domingo uno está más tranquilo, aunque tiende uno a descansar, pero no hay problema, ya, por mi parte. Ya depende de ustedes, ¿ya? Y hacemos el repaso como lo hemos hecho ahora de manera breve, pero ya mañana un poco más detallado, con algunas preguntas tal vez, si es que se da mañana. Si no, lo hacemos en el transcurso de la semana, lunes, martes o miércoles, no hay problema, ¿ya? ¿Alguna pregunta entonces tienen? ¿Alguna duda? ¿Todo claro? ¿Sí? ¿Todo bien? Vamos. ¿O hay dudas? Vamos. Profesor, ¿no habrá una memotecnia para acordarse de cómo, de quién es del sur, del centro y del norte? Ah, ya. Memotecnia. Bueno, yo no uso memotecnia. Cuando hablan del sur, me recuerdo de departamentos, ¿no? En este caso, si hablo del sur, Andahuaylas, por ejemplo, y Andahuaylas es José María Arguedas. Porque es cierto, a veces uno tiene tanta información que tiene que dar lo preciso, ¿no? Hablan de norte, Trujillo, me acuerdo de Vallejo, que fue el estudiante de Ciro Alegría. Ah, Ciro Alegría, entonces. Entonces así lo relaciono, ¿no? Y por ende, Manuel Escorza es el centro, pues, ¿no? O sea, ya el que queda, por así decirlo, ¿no? Para recordar, pues, ¿no? Es como yo mayormente he logrado con el tiempo poder relacionarlo porque hay mucha información, hay demasiada información. Entonces, cuando uno da clases a nivel pre, tiene que dar lo preciso, lo que va a venir, porque ¿de qué me sirve hablar particularidades de la vida de cada uno si eso no le van a preguntar, ¿cierto?
Entonces tengo que darle lo más importante, como se dice. Tengo que hacer algo abstracto para ustedes. Entonces, Yair, espero que te haya servido esa orientación. Y si no, ver la manera, tal vez, de recordar de otra forma a estos representantes de las corrientes indigenistas del sur, del norte y del centro. ¿Ya? El iniciador, sí, pues es Enrique López Albújar. De él sí no hay mucho que mencionar, ¿no? ¿Está bien? ¿Sí? Entonces vamos a pasar a la unidad 13. Vamos a la generación 50 y 60. Miren, tres generaciones que comparten algo en común. ¿Qué comparten en común estas tres generaciones? La influencia de un movimiento que se había dado en Europa ya, en 1909, antes de la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Con un manifiesto llamado el Manifiesto Futurista de Filippo Tommaso Marinetti. Marinetti, ¿no? Y después de eso, vemos que llega al Perú en 1920, justamente después de la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Y ahí tenemos a César Vallejo como uno de los iniciadores de esta vanguardia peruana y máximo representante del vanguardismo peruano. Entonces, el movimiento... Ah, perdón, Raúl. Como se prendió el foquito ahí. Bueno, espero que te haya servido, Raúl. Si no, vamos a ver la manera de encontrar otra memotecnia también, ¿ya? Pero es lo que yo utilizo mayormente para recordarme al sur, Andahuaylas, AS Sargueras. Norte, y así, mayormente es el lugar donde proviene cada uno, o si no lo relaciono con otro representante de otro movimiento también, ¿ya? Muy bien. Y no se olviden, haciendo paréntesis, Enrique López Albújar, sus cuentos andinos lo hace en relación a sus vivencias cuando era juez. Él era abogado, pero llegó a ser juez en la ciudad de Huánuco. Basado sus cuentos andinos en la ciudad de Huánuco. Ya, bueno, ahora sí regresamos a lo nuestro. Estábamos hablando que este movimiento que va a influenciar a la generación del 50, 60 y 70 es el movimiento llamado vanguardismo. El vanguardismo va a influenciar en los tres. ¿De qué manera, profesor, influencia? Hemos visto ya las características del vanguardismo. Rechazan toda expresión artística tradicional, tienden a ser originales, ¿sí? Porque nos van a mostrar realidades, digamos, no desde el punto de vista del autor, porque inclusive cuando uno muestra una realidad, a veces inclusive dice, te estoy mostrando la realidad, es cierto, pero desde mi perspectiva. O sea, estoy siendo subjetivo, quiera o no, ¿cierto? Te muestro la realidad, pero desde mi perspectiva. Entonces, se tiende a ser subjetivo en ese momento. Pero estos autores no van a te van a mostrar la realidad tal como es. Tal como es. Ya no desde su punto de vista, sino realmente tal como es. Caótica, inestable. Y vamos a ver también en la próxima clase, que es más tarde, esa situación también. ¿Ya? Bueno, esa es la influencia del vanguardismo. El vanguardismo tiende, digamos, a ser original. ¿Ya? Hay una tendencia al original, rechazando todo lo tradicional en poesía y narrativa. Recordemos que en poesía, por ejemplo, hay dos tipos de poesía, influenciado por el vanguardismo, pura y social. ¿Sí? Encontramos también el verso librismo en poesía. ¿Sí? Encontramos que hay hermetismo en el contenido del mensaje, hay un mensaje oculto. Encontramos que hay ruptura gramatical que se produce por la tensión emocional. En la poesía encontramos todas esas características, inclusive el uso del caligrama, cuyo creador fue Guillermo Apollinaire, el cubista, ¿no? Allá en Francia. Bueno, y en narrativa encontramos el monólogo interior, el plano narración en el plano temporal simultáneo llamado flashback, encontramos la narración parcial, un narrador parcial, ¿no? Encontramos un narrador omnisciente, encontramos multiplicidad en los puntos de vista, vamos a encontrar algunos de esos detalles, ¿ya? Muy bien, entonces ya sabemos la influencia del vanguardismo en poesía y en narrativa. Entonces vamos a entrar a la generación de 50. Está lento, no sé qué tiene, está lento la máquina. Muy bien, ojalá que no se corra más. A ver, generación del 50, ¿ya? Justamente dice ahí que van a vivir
una amarga experiencia. Ya se adelantó mucho. Una amarga experiencia debido a que el gobierno, pero sí me escuchan, ¿no? Sí hay audio, ¿cierto? Tal vez el internet está lento con las No se preocupe, se diapositivas. le escucha bien. Genial, muchas Sí gracias, se hija, escucha. gracias, gracias. Pero está fallando, creo, el tema de la internet, creo, con el tema del PowerPoint y tal vez la grabación, porque me veo muy lento, parezco un oso perezoso de Zootopia, ¿no? Está moviéndose lento, así me veo. Bueno, qué bueno que me escuchen, lo importante es que me escuchen y ustedes estén atentos. Entonces, encontramos de que ellos van a vivir la amarga experiencia justamente de esta dictadura militar. Sí, ¿no? Sí, todo el mundo se ha cargado, parece ahí, ¿no? Bueno, la amarga experiencia de esa dictadura militar de Manuel Odría, ¿ya? Porque Manuel Odría, como todo dictador, si están en contra de su gobierno, ¿sí? ¿Qué hace? Los persigue, los encarcela, o al final hace que se vayan del país, exiliados, o en el peor de los casos los desaparece, dependiendo. Los dictadores son así mayormente. ¿Ya? Y mayoría de ellos va justamente de esa, bueno, va a tener la misma casa de estudio, va a tener el mismo desarrollo profesional en una casa de estudio, van a ser sanmarquinos o de la católica. Profe, ¿y por qué no villarrealinos? Recuerde que nuestra universidad es relativamente joven, por así decirlo. Se fundó un 30 de octubre de 1963. O sea, todavía no estábamos creadas todavía como una institución universitaria. Éramos una filial al inicio de la Universidad del Centro. Entonces ya con el tiempo ya hemos visto que había un desarrollo, por supuesto, profesional, ¿no? Por ejemplo, nuestra universidad es una de las mejores universidades en arquitectura, medicina y así. En cada una de las carreras va teniendo un ranking, ¿no? Pero siempre hay personas, bueno, que como se dice, lo estigmatizan, ¿no? Y dicen, no, la Villarreal es de, ustedes van a escribirlo tal vez, lo van a escribir o lo van a decir, ¿no? Y no es así, no es así. Es una universidad justamente pública en el cual cualquier ciudadano peruano puede ser parte de ella, ¿no? Y como yo siempre digo, la universidad no nos hace, uno hace la universidad, uno lleva consigo el nombre de la universidad, ¿no? Es cuando uno mayormente se relaciona y va a una casa de cualquier, va a visitar a alguien, ¿no? Y tiene una forma de comportarse. Entonces, ¿qué dicen? Si te comportas bien, dice, ese muchacho, esa señorita es educado, tiene buena formación familiar. Igual, cuando uno va a un trabajo, se desarrolla en su aspecto profesional, ¿no? Dice, mire, ese joven es, su universidad, mira, Villarreal, mira, ¿no? Y ese joven es eficiente, ese joven es responsable, comprometido. Entonces, ya es uno quien lleva la imagen, o sea, por eso digo, uno es quien hace la universidad, uno es quien lleva la imagen de la casa, de la institución donde se ha formado, ¿no? Entonces, a veces algunos se quedan ahí, ¿no? ¿Por qué San Marcos? ¿Por qué Católica? Nuestra universidad también es muy importante, ¿no? Sino que a veces la estigmatizan y por eso no la consideran, digamos, o no hablan mucho de ella, ¿no? Pero sí es una de las mejores universidades públicas de nuestro país, ¿ya? Por eso no hay, algunos inclusive se bromean, ¿no? Dice, como no es San Marcos, es Villarreal, dicen, ¿no? Bueno, si lo quieren tomar así, bueno, no hay problema, ¿no? Ahora, la atención, seguimos con lo nuestro, dice, la atención de los escritores justamente se va a centrar en los inicios de la década en el cual se va del campo a la ciudad. Es decir, la narrativa sobre todo, en poesía también, pero más que todo en narrativa, se va a centrar en ese proceso migratorio que va del campo a la ciudad, del campo a la ciudad. Es decir, van a venir los que eran campesinos, los indígenas, van a venir justamente a la ciudad, ¿sí? Buscando una mejor, digamos, oportunidad, una mejor forma de llevar su vida económicamente a una estabilidad, por así decirlo, ¿no? Porque ya en la sierra no había mucho, digamos, que producir más de lo que estaban logrando ellos allá. Entonces, cuando ellos vienen aquí a la ciudad, se van a encontrar justamente con una problemática, a lo que le llaman en nuestra literatura la problemática del campesino, ¿sí? Que va a reflejar esa polarización social. ¿En qué manera? Hay campesinos
que estando ya en sus tierras han vendido todo, todo han vendido. Y aquí vienen, invierten. Entonces abren un negocio, construyen su casa, ya vienen aquí prácticamente a residir, a vivir, a convivir, por así decirlo. Pero hay quienes no tenían nada allá, ya han venido aquí a la ciudad a empezar de cero. Entonces empieza la llamada polarización social. Los que no tienen y los que tienen. Pero se encuentran aquí que hay personas en la ciudad que ya tienen ya, que son bueno, son parte de la llamada aristocracia limeña, pues, ¿no? Entonces hay tres situaciones, digamos, económicas, por así decirlo, sociales, ¿no? La clase alta, la clase baja y la clase media, que son los que han invertido aquí, que vienen del campo de la ciudad. Pero los que no han invertido empiezan de cero y son considerados como la clase baja. Entonces a eso le llaman la polarización social. Y muchos de ellos que han venido, dejando todo allá en la sierra de nuestro país, han venido aquí a la ciudad, se encuentran en una realidad distinta, pues, porque aquí ya no hay dónde sembrar, dónde cosechar, en qué tierras trabajar, ya no hay ya. Entonces, ya no van a producir, no tienen que vender lo que otros producen, comerciantes. Ese es uno. Dos, se dan cuenta que ya su idioma, la lengua quechua, no es muy utilizada aquí en la ciudad. Entonces quieren hablar netamente español. Y los hijos de aquí han venido del campo de la ciudad, justamente aquí en la ciudad, ya no quieren escuchar ni siquiera lo que sus padres escuchaban o escuchan, que es el huayno, ¿no? Ya aquí, ya en nuestra ciudad, ellos quieren escuchar otra música, ¿no? Sobre todo la música de ese entonces era de rock, ¿no? Entonces querían escuchar rock, ya no querían escuchar sus huaynos. Es más, ya no querían hablar ni español ni siquiera. O sea, ni quechua ni español, sino en inglés. Su forma de vestir, inclusive, se dan cuenta que aquí, bueno, no usan pantalón de franela, no usan camisa afranelada, entonces no usan sus yanquis, entonces van a tratar de usar la vestimenta que son de la ciudad, por ejemplo, camisa de seda o polo en todo caso, pantalón jean, ya no quieren usar hojotas, sino quieren usar sus zapatillas o zapatos en todo caso. Entonces su forma de vestirse inclusive es distinta, su forma de expresarse es distinta también ya, ¿sí? Y es más, cuando vienen aquí a la ciudad, quieren hacer su casa en el llano, ya no encuentran casa en los llanos. Entonces, ¿a dónde se van? A los cerros, van a poblar los cerros. Por eso está el cerro San Cristóbal, es el más conocido, más popular, cerro San Cosme, y hay cerros en cada distrito populoso, por así decirlo, ¿no? San Juan de Lurigancho, todos los cerros casi poblados. En Comas, los cerros poblados. En Villa Salvador, los cerros poblados. En Villa María Trufo, los cerros poblados. En San Martín, los cerros poblados. Independencia, los cerros poblados. Entonces, van a poblar los cerros, ¿sí? Y ahí se genera la tuburización, el hacinamiento. Y muchas veces se genera y se ve y se aprecia pobreza, miseria. Crecimiento de las barriadas, se dice, ¿no? Claro, se van a extender hacia los cerros, ¿no? Inclusive algunos jóvenes se incomodan ya cuando le dicen, profe, he visto también por la Molina también cerros. Claro, son cerros también, ¿no? Pero le llaman las casuarinas, le ponen nombre, ¿no? Un lugar más, digamos, más cool, no sé, ¿no? La cosa es que inclusive algunos se molestan con eso, ¿no? Dice, oye, vamos a tu cerro. No, no se llama cerro, se llama colina, dice, ¿no? O estribaciones andinas, creo que le llaman también algunos, ¿no? Para no decirle cerro, ¿no? Pero es el lugar donde tus padres decidieron vivir y estar, y viven tranquilos, y han hecho una forma de vida. Y con el tiempo, ¿sí? Esas casas que eran de esteras o de madera, con techo de plástico tal vez, ahora son casas de material noble, ahora, ¿no? Inclusive a esta piscina tienen, ¿no? Con chalet incluido inclusive, ¿no? Entonces ha cambiado la situación, ha mejorado la situación. Y aquí vamos a ver esa evolución. Justamente la generación de 50 nos muestra, por ejemplo, las vivencias de la clase media, de la clase media, por supuesto, relacionada con la clase baja, ¿no? Eso nos va a mostrar la generación del 50, pero clase media dice, vivencias de la clase media. En cambio, la de 60 ya no nos muestra vivencias, sino la modernización de la clase media. Ahora vamos a verlo.
Profe, ¿y esa juventud descarriada? ¿Cómo se ve la juventud descarriada? Bueno, los jóvenes o los niños que venían del campo a la ciudad, allá en la sierra, sus padres trabajaban, pues, ¿no? Trabajaban y se llevaban a sus hijos también a trabajar con ellos. Pero aquí en la ciudad ya no pueden darse tal vez esa oportunidad de llevar a sus hijos al trabajo. Entonces lo dejan en casa, a los adolescentes, a los niños, sobre todo los adolescentes. Y los adolescentes, como no tienen sus padres uno de los dos a su costado, comienzan a frecuentar la calle y se conocen con otros adolescentes. Entonces, entre ellos van a encontrar un círculo social y entre ellos van a comenzar a formar las famosas pandillas. Y en ese entonces, hablamos del 50, escuchaban la música de rock, ¿no? Y eran bueno, las pandillas rockeras, por así decirlo, ¿no? Que hay otro tipo de pandillas también, ya que se dedican a lo delincuencial, pero hay pandillas que eran ligados, digamos, a la cuestión más que todo social, ¿no? De tomar en una esquina, de fumar en una esquina su cigarrillo, escuchar su música, ¿no? Intercambiar ideas, y por ahí irse en las noches, te hablo de la ciudad de Lima, e irse a esos lugares donde hay música de rock, por ejemplo, y ellos ya no vestían, ya como les dije, de la manera como vestían antes. Ahora visten todo de negro, ¿no? Con su cabello largo, usan maquillaje en algunos casos y bueno, van a estas fiestas, ¿no? De rock. Y cuando salen de ahí, generan desmanes, rompen bancas, puestos telefónicos, los parques, inclusive algunos amanecen dormidos en los parques. Toda esa situación se ve también en una novela o en una obra que vamos a mencionar más adelante, en esta generación de 50 justamente, que nos muestra una juventud descarriada, ¿ya? Muy bien, todo esto forma parte de la generación de 50, son características de la generación de 50. Y vamos a ver ahora en poesía. Y en poesía encontramos, como les dije, las dos tipos de poesía, una poesía pura y una poesía social. Poesía pura y poesía social. Y este caso lo va a desarrollar, ¿sí?, algunos representantes de poesía de esta generación del 50. La poesía pura y social fueron cada una por su lado, del 45 al 55. Y del 60 al 70 se fusionan por una necesidad, porque ya muchos no querían leer puros sentimientos, o algunos no querían leer pura protesta, sino una fusión de ambos, ¿no? Entonces ahí tenemos que hay dos tipos de poesía, pura y social, influenciada, dijimos, por el vanguardismo, donde hay hermetismo en el contenido del mensaje, donde hay una ruptura gramatical que se genera por la llamada tensión emocional, hay un verso librismo también, ¿ya? Bueno, aquí encontramos justamente en los representantes de esta poesía de la generación de 50, encontramos a Javier Sologuren con Vida Continua. Encontramos a Jorge Eduardo Jailson con Reinos, Primera Muerte de María, Habitación en Roma. Son algunos autores que voy a mencionar, como Gustavo Valcárcel, también con Poemas del Destierro. A Washington Delgado con Un Mundo Dividido. Todos ellos son integrantes de la generación del 50. Profe, yo pregúntese Previ con respecto a la generación del 50 y sus representantes. Sí. ¿Cuál ha sido la pregunta, por ejemplo? ¿Cuál de los siguientes autores no pertenece a la generación del 50? En poesía, te dice. En poesía. Y te colocan, por supuesto, de repente a Mario Vargas, que es del 60, ¿no? Y no es tampoco poeta, él es narrador. O Abraham Echenique también, que es narrador también, ¿no? O te mencionan a un Abraham del Lomar, ¿no? O un Vallejo, inclusive, ¿no?, que son de otros momentos, ¿no? Son de otros movimientos. Entonces uno, sabiendo los otros representantes, puede, si es que no recuerda quiénes son, puede llegar a la respuesta. Pero si no, ahí están, ustedes ya están conociendo quiénes son parte de la generación del 50. Profe, usted mencionó al inicio en el repaso que Manuel Escorza, que era representante de la corriente indigenista del centro, era también un poeta y pertenecía a la generación del 50. Sí, en poesía, él pertenece a la generación del 50. Y en narrativa, profe, también. O sea, no quiere decir que no, sino que él pertenece a la generación del 50, porque se desarrolló en ese entonces, ¿ya? Pero ya como lo hemos visto en la corriente indigenista del centro, ya no lo mencionamos aquí ya. ¿Sí? Muy bien.
Acá están los cuatro entonces: Javier Soloburen, Jorge Eduardo Yeltsin, Gustavo Valcarce y Washington Delgado. Y encontramos aquí a la poetisa, ¿sí?, que también fue pregunta de CEPREVI en su momento, indicando, es una obra de, bueno, una poeta peruana, colocan, ¿no? Sí, llamada Blanca Varela. Entonces, en las claves, el que menos esperaba la alternativa, ¿no?, Canto Villano, que es el poemario clásico de Blanca Varela. Sin embargo, no estaba ese poemario. ¿Qué poemario estaba? Ese puerto existe. Profe, y las demás alternativas, bueno, pues te ponían la canción de las figuras, que en este caso es de José María Eguren, o te ponían Alma América, que era de Chocano. Entonces siempre hay una forma de descartar si es que uno no recuerda. Si no recuerdo la obra directamente, me tengo que fijar las otras alternativas tal vez porque son de otros autores. Entonces de esa manera también se pueden ayudar. Recuerden que un examen de admisión, o examen en este caso de CEPREVI, que tiene la estructura de un examen de admisión, ¿sí?, no solamente es conocimiento, también es habilidad. Eso ustedes tienen que ver su habilidad ahí también, ¿ya? Pero con conocimiento, no se olviden, con conocimiento, ¿ya? Muy bien. Ella es Blanca Varela, ¿ya? También tenemos a Carlos Germán Belli con O Hada Cibernética. Encontramos también El pie sobre el cuello de Carlos Germán Belli también. Encontramos a Juan Gonzalo José, ¿sí? Encontramos a Francisco Bendezú. También ahí están, ellos son representantes de esta llamada generación del 50. ¿Ya? Y por supuesto vamos a encontrar aquí al máximo representante en poesía de la generación del 50. ¿Sí? Él se llama Alejandro Romualdo. Máximo representante en poesía, ahí está, de la generación del 50. Y hablar de él, justamente, él nace en Trujillo. Él nace en Trujillo, ¿ya?, en 1926 y fallece en San Isidro en 2008. Él es sanmarquino, él estudió, bueno, en San Marcos justamente para ser periodista, ¿ya? Él quería ser periodista y podía haber sido un buen periodista, pero él va a inclinarse más por la poesía, ¿no? Bueno, en 1949 justamente obtuvo el Premio Nacional de Poesía con su libro La Torre de los Alucinados, que es una obra de tendencia purista, o sea, una poesía pura. Luego, por oponerse al gobierno de Manuel Odría, es exiliado a México. Y en México demostró lo escritor, lo periodista que era, por supuesto, dibujante también y fervoroso polemista. Y, como él decía, yo soy poeta. Él muere prácticamente abandonado en su departamento de San Isidro, ¿sí? Semanas después lo encuentran muerto en su departamento, en el 2008. Entonces, ahí a veces uno recuerda y dice, no, claro, el poeta a veces es incomprendido y a veces es, bueno, olvidado. Muy bien, su obra, La Torre de los Alucinados, ¿sí?, era de corte purista, dijimos, ¿sí? Y luego de eso, de realizar una poesía pura, pasa a una poesía social. Y esa poesía social encontramos un poemario, ya, que se llama Poemario Edición Extraordinaria, donde encontramos un famoso poema. El poema se llama Canto Coral a Túpac Amaru. Canto Coral a Túpac Amaru, que ahora vamos a leerlo, ¿ya? Las obras encontramos La Torre de los Alucinados, Mar de Fondo, Como Dios Manda, Cuarto Mundo. Son obras también de Alejandro Romualdo, máximo representante en poesía de la generación del 50. Y aquí está Canto Coral a Túpac Amaru. A ver, no sé si ustedes justamente, alguien puede apoyarme con la lectura, ¿creen? O lo leo yo nomás, ya, para hacerlo un poco más rápido, por la hora nos va a ganar, falta todavía 60, 70 todavía. ¿Qué dice Canto Coral a Túpac Amaru? Dice, lo harán volar con dinamita, en masa, lo cargarán, lo arrastrarán, a golpes le llenarán de pólvora la boca, lo volarán y no podrán matarlo. Lo pondrán de cabeza,
arrancarán sus dedos, sus dientes y gritos, lo patearán a toda furia, luego lo sangrarán y no podrán matarlo. Coronarán con sangre su cabeza, sus pómulos con golpes y con clavos sus costillas. Le harán morder el polvo, lo golpearán y no podrán matarlo. Le sacarán los sueños y los ojos, querrán descuartizarlo grito a grito, lo escupirán y golpe de matanza lo clavarán y no podrán matarlo. Lo pondrán en el centro de la plaza, boca arriba. A ver. Muy bien. Y dice, le pondrán en el centro de la plaza, boca arriba, mirando al infinito, le amarrarán los miembros a la mala, tirarán y no podrán matarlo. Querrán volarlo y no podrán volarlo. Querrán romperlo y no podrán romperlo. Querrán matarlo y no podrán matarlo. Querrán descuartizarlo, triturarlo, mancharlo, pisotearlo, desalmarlo. Al tercer día de los sufrimientos, cuando se crea todo consumado, gritando libertad sobre la tierra ha de volver y no podrán matarlo. Les pregunto, ¿de quién habla en canto coral a Tupac Amaru? Fácil, profe, de Tupac Amaru, pues, es cierto, pero ¿de quién más habla ahí? ¿A quién me dice? A ver, brevemente, ¿de quién me dice? ¿De quién más hablan, creen ustedes? Porque dice algo cierto, ¿no? Dice, coronarán con sangre su cabeza. Coronarán con sangre su cabeza, sus pómulos con golpes y con clavos sus costillas. Y al último dice, al tercer día los sufrimientos, cuando se crea todo consumado, al tercer día de sufrimientos, gritando libertad ha de volver, dice. ¿De quién? ¿De quién? ¿Da una referencia a Jesús? Claro, hace una referencia a Jesucristo. Muy bien. Y miren en lo particular, ¿no? No está, digamos, no está de manera explícita. Yo tengo que deducirlo, tengo que descifrar. Es un mensaje oculto dentro de este poema. Y justamente es hermetismo en el contenido del mensaje. ¿Ya? Es influencia vanguardista, por supuesto. Ese es Alejandro Romualdo. ¿Ya? Ahora sí vamos a la narrativa, y en narrativa encontramos justamente vamos a encontrar al máximo representante, ¿sí? Máximo representante de la generación del 50 en narrativa, que justamente vamos a mencionar ahora, que es Julio Ramón Ribeiro. Esta generación del 50 ya dijimos ya, la narrativa se centra en Lima, la llamada Lima la horrible, ¿no? Porque Lima siempre ha tenido una característica particular en cuanto a digamos, sus calles, ¿no? Bueno, no son, digamos, muy limpia que digamos, ¿sí? No es un lugar que sea muy transitable que digamos, siempre ha habido mucha congestión, mucho tráfico, por así decirlo, muchas personas también que van a Lima, sobre todo a hacer sus compras, ¿sí? Y bueno, eso genera a veces también que la gente no tenga esa cultura de botar dentro del tacho de basura su desperdicio, sino en la calle mayormente, ¿no? Entonces, en ese entonces le llamaban Lima la horrible, y Lima la horrible no ha cambiado hasta ahora, ¿no? Inclusive ahora se llama Lima la estresante, ¿no? Por ahí me decían, por fin no es Lima la horrible, no, Lima la estresante. Y bueno, no escapa la realidad, es cierto, ¿no? Ahora, el contenido de esta narrativa ya lo dijimos ya lo dijimos, hay alienación, hay crecimiento de barriadas, juventud descarriada, hay pobreza, hay miseria, ¿sí? Hay, ¿qué más dijimos? La polarización social, todas esas características también encontramos en esta narrativa de la generación del 50. Encontramos la influencia del monólogo interior, o sea, hay monólogo interior, influencia del vanguardismo. Flashback, narración en plano temporal simultáneo, flashback. Y ahí lo que les dije, exponen vivencias de la clase media, vivencias de la clase media, ¿ya? Y se experimenta con el lenguaje alegórico y metafórico también, por supuesto. Son características vanguardistas en esta narrativa del 50. Y encontramos algunos representantes. Por ejemplo, encontramos aquí
a Enrique Congrays, uno de los que inició, ¿sí?, con el tema del urbanismo. Por eso a esta generación del 50, algunos le llaman también urbanismo. Está Enrique Congrays con su libro de cuentos Lima, Hora Cero, donde hay un niño que se llama Esteban, que justamente Esteban proviene de la ciudad de Tarma. Llega a Lima a buscar a su tío que trabajaba en un mercado de frutas, tenía un puesto en el mercado de frutas por el Agustino, y su tío tenía su casa en la punta, dice, casi del cerro, ¿sí? Su tío del Agustino, en ese cerro del Agustino. Dice que su casa estaba tan cerca de la punta del cerro que cuando él alzaba la mano tocaba el firmamento, tocaba las nubes, dice, ¿no? Por eso le llaman el niño de junto al cielo. Y Esteban llega y bueno, va a buscar a su tío a la casa y le dicen que no está, que ha salido. Entonces Esteban va a buscar a su tío al mercado de frutas. En el camino, sí, se va a encontrar 10 soles en el piso. ¿Qué hace Esteban? Un niño que viene de provincia, de la ciudad de Tarma, honesto, porque recuerden que la gente de provincia, las personas que vienen de provincia, son personas muy honestas, responsables, trabajadoras, dedicadas, comprometidas. Entonces viene él caminando hacia el mercado de frutas del Agustino, se encuentra 10 soles. ¿Qué hace Esteban? Levanta los 10 soles y pregunta a quién se le ha caído. Así es, mi estimado Raúl. Y pregunta a quién se le ha caído los 10 soles. Entonces la gente lo miraba, pues dice que raro, ¿no? El niño preguntando a quién se le ha caído 10 soles, ¿no? Si a nadie se le ha caído, él solo lo ha encontrado. Entonces la gente pasaba y lo miraba como extraño al niño llamado Esteban. ¿Ustedes qué harían? Bueno, encuentran 10 soles, ¿qué hacen? Preguntan también de quién es. O van y lo pisan. Y se hacen que están atándose sus zapatillas, sus pasadores de zapatillas, ¿no? El zapato. ¿No? Complicado, ¿cierto? Esteban, ¿qué va a hacer? Bueno, va a levantarlo a preguntar, nadie le respondió. Bueno, se lo guardó, siguió su camino. Y en el camino va a encontrarse con otro niño que estaban jugando canicas, ¿no? Él se une a ese grupo, hacen amistad. Y ahí este niño llamado Pedro, ¿sí?, le dice a Esteban, oye Esteban, si tuvieras algo, te invitaría algo para poder comer, le dice. ¿No? Vivo, ¿no? Muy astuto el niño Pedro. No tenía nada, pues, pero genera que el otro le diga si tenía algo. Y sí, le va a decir, Esteban, tengo 10 soles, le dice, podemos comer algo con 10 soles. Y ese niño Pedro le dice, wow, le dice, eso es plata, le dicen, y mucha plata. Podemos comprar unas revistas y venderlas en la Plaza Martín. Perfecto, le dice, vamos. Y lo van a hacer. Van, compran las revistas y comienzan a venderla en la Plaza Martín. Y ahí, conforme van juntando el dinero, Pedro, el niño de Lima, le dice a Esteban, el niño de provincia, de Tarma, le dice, mira, acá hay mucho delincuente, mucho ratero, no te vayan a robar, le dice, dame el dinero y yo lo guardo. Y comienza, le da el dinero para guardar, ¿no? Termina de vender y Pedro le dice a Esteban, oye Esteban, ¿tienes hambre? Sí, le dice, mira, aquí a la vuelta venden emoliente, espérame aquí, voy a traer el emoliente con un par de bizcochos y de ahí vemos ya la forma de distribuir las ganancias, ¿ya? Ya, le dice. Y Esteban esperó, Pedro fue a traer el emoliente y Esteban siguió esperando, esperó y Pedro nunca regresó. Pedro no regresó. De esa manera, como dice bien Raúl ahí, lo va a estafar, le va a engañar prácticamente. Y Esteban, muy triste, se va, sigue su camino hacia donde estaba el puesto de su tío en el mercado de frutas que estaba por el Agustino. Llega y le dicen que está cerrado, que su tío ya se fue a su casa, entonces él va a su casa, a la casa del tío, que justamente está junto al cielo. Ese es el cuentito del niño de junto al cielo, que forma parte de Lima Hora Cero, que es un libro de cuentos de Enrique Congrays. Muy bien, Raúl, ahí Raúl ya tenía ya la información, muy bien. Después de Enrique Congrays, que desarrolló este llamado urbanismo, porque él es el primero que habla del tema de la ciudad, de la urbe, encontramos a Oswaldo Reynoso. Y Oswaldo Reynoso tiene esa obra que se llama Los Inocentes, pero él no quería colocarle el título Los Inocentes, sino Lima en Rock.
pero le cambió de nombre a Los Inocentes para que no sea muy obvio de lo que trataba su obra, ¿no? Porque justamente esta obra habla de los jóvenes que están digamos, que forman parte de pandillas, ¿sí? Forman parte de pandillas y cómo ellos están relacionados con esta música de la rock y que se juntan y se van a algunos lugares donde hay música de este tipo, de este género musical, mejor dicho, de este género, y en las noches salen a hacer sus desmanes, se enfrentan entre ellos o bien rompen bancas y generan algunos, bueno, algunos daños a lo que es la ciudad de Lima, pues en este caso, ¿ya? De eso trata esa obra, Los Inocentes de Oswaldo Reynoso. Ahí se ve la juventud descarriada, por si acaso, ¿ya? Y la otra obra se llama En octubre no hay milagros. En octubre es una obra muy, muy interesante también ahí, de Oswaldo Reynoso, ¿ya? Les invito a leer esa obra. Después tenemos a Carlos Eduardo Zabaleta con Los Zíngar, El Cínico, de Cristo Villenas también está ahí, ¿ya? Eleodoro Vargas Vicuña con Taita Cristo, Ñahuín y José Descanseco con El Trompo. Pero me han preguntado también de estos autores, sí. ¿Qué han preguntado, por ejemplo? Han preguntado igual que en poesía, ¿no? Es un representante de la generación del 50 en narrativa. Entonces te colocan tal vez algunos escritores que son poetas de la generación del 50 y otros, y uno de ellos nomás es integrante de esta generación del 50 en narrativa. Mayormente es Oswaldo Reynoso, inclusive hasta Enrique Congrais, y sobre todo el que vamos a ver ahora, ¿no? Julio Ramón Ribeiro, que es el máximo representante, como ya les dije ya, de la generación del 50 en narrativa. En poesía es Alejandro Romualdo. En narrativa es Julio Ramón Ribeiro. Ahí está él, ¿sí? Él justamente va a nacer en Lima en 1929, ¿ya? Y fallece también en Lima en 1994. Él es uno de los escritores más notables del Perú contemporáneo, uno de los cuentistas contemporáneos más importantes, ¿ya? Él estudió justamente Derecho y Letras en la Universidad Católica del Perú. Luego fue becado a España, después estuvo por París, por Francia también estuvo, ¿ya? Y él va a aprovechar lo que otros dejaron. Mientras otros dejaban de lado, ¿sí?, la fantasía en sus obras literarias, él va a tomarla en cuenta y lo va a desarrollar con mucha calidad, mucho talento en sus obras literarias, sobre todo en lo que son cuentos, porque también tiene novelas, por si acaso, ¿ya? Él gana un premio nacional de cuento, ¿ya? Y luego también en el 52, y luego obtiene otro premio, el premio Juan Rulfo, en 1994. Y ese mismo año él fallece de cáncer al pulmón. Mucho fumaba, pues, ¿no? Obras. Encontramos Crónica de San Gabriel, encontramos Cambio de Guardia, encontramos Los Genesillos Dominicales, que para Mario Vargas Llosa, Los Genesillos Dominicales es la mejor novela que tiene Julio Ramón Ribeiro, y es una de las mejores novelas que él ha leído, dice Mario Vargas Llosa, respecto a esta novela de Julio Ramón Ribeiro. Y tiene un libro de memorias también, así como tenía Cero Alegría, su libro de memorias, Mucha Suerte con un harto palo. Aquí tiene su libro de memorias, Julio Ramón Ribeiro, que se llama Solo para Fumadores. Y encontramos algunas obras, justamente otras obras más en cuento, una compilación, un conjunto de cuentos que lleva por título La Palabra del Mudo, donde él dice que le otorga la palabra a los marginados, a los olvidados, a los que no pueden expresarse a viva voz. Él les da la palabra a través de estos cuentos. Y tenemos una serie de cuentos, Tres historias sublevantes, Silvio en el Rosedal, Las botellas y los hombres, El próximo mes me nivelo, Los cautivos, La insignia. Está también El profesor suplente, también está. Alienación, también está. Son cuentos que forman parte de la palabra del mudo. Y el cuento más emblemático, en este caso más conocido, es Los gallinazos sin plumas.
¿no? Conocido y reconocido, ¿no? Los Reinados sin Plumas, donde habla de la explotación infantil generada por la pobreza también y también se aprecia la solidaridad. ¿Ya? Miren, el abuelo, ustedes creen que hay un familiar, exista un familiar, que puede haber, ¿no? Pero puede existir un familiar que quiere maltratar a sus integrantes, que quiere hacerlos trabajar, digamos, desde pequeños, ¿no? Como en este caso pasa con estos niños huérfanos. ¿Ustedes creen que exista una persona así? Muy bien, Raúl. Sí, ese es el cuento. Excelente, Raúl. Excelente. Y en este cuento que les menciono, el abuelo pues no quería hacer eso, pero era su condición en la cual él vivía. Entonces él vivía con un tanto de frustración. Y los temas de frustración, o el tema de frustración, es un tema también que se aprecia aquí, en Los Niños sin Plumas, que se aprecia en el profesor suplente, que se aprecia en la insignia que acaba de mencionar Raúl, por ejemplo, ¿no? Porque si bien es cierto, el personaje de esta obra La Insignia, quería de una u otra manera ser, digamos, reconocido en esa secta, ¿no? Pero reconocido por él, no por tener justamente una insignia que lo lleve y le abra puertas y le haga conocer más personas. Entonces hay una cuestión de frustración que se aprecia dentro de sus cuentos de Julio Ramón Ribeiro. ¿Ya? No, no se lo come un cerdo. Ahora vamos a ver, mi estimado Raúl, ahí hay un dato que hay que aclarar, porque muchos piensan eso, mi estimado Raúl, pero no se lo come al final. No se lo come al abuelo, ¿eh? Al abuelo no se lo come. Ahora se lo voy a comentar brevemente, ¿ya? Este cuento, Los Reinados sin Plumas, justamente el tema, dijimos, explotación. Se lleva a cabo en el lugar del distrito de La Victoria. Se aprecia pobreza, miseria y el tema de la solidaridad, porque los hermanos huérfanos, Efraín y Enrique, se van a apoyar mutuamente. ¿Ya? Ahí también está el cerdo llamado Pascual, que justamente es el cerdo que menciona Raúl ahí en Los Reinados sin Plumas. Y el perro que van a adoptar, les van a poner el nombre Pedro. ¿Ya? Cuando encontramos esta obra, o vemos esta obra justamente, hace alusión a aquel abuelo llamado Don Santos, un abuelo explotador, ¿sí? Que se ve en la necesidad de explotar a sus nietos porque él tenía una discapacidad en la pierna, no podía caminar muy bien, ¿sí? No se desplazaba con normalidad. Entonces, estos dos niños, Efraín y Enrique, van a encargarse justamente de alimentar al chancho, al cerdo llamado Pascual. Y ellos iban en la madrugada a buscar comida para Pascual, desperdicios. Algunos dicen basura. Bueno, basura no come el chancho, come desperdicios, ¿no? Bueno, pues un término más adecuado tal vez, ¿no? Entonces van a buscar con sus baldes desperdicios para Pascual, ¿no? Y se iban por San Isidro, por Lince, con distritos que colindan con La Victoria, ¿no? Entonces en San Isidro como que el desperdicio era más, digamos, de mejor calidad, por así decirlo, ¿no? Luego se iban al Lince, ya si querían encontrarlo, las sobras, se iban a La Victoria mismo, donde se encontraban ellos, donde había, dice, antes había cerros de basura, muladares de basura, ¿no? Entonces ellos iban ahí, ya al último, ya, para llenar el balde, por así decirlo, porque llevaban mucha comida a Pascual, porque Pascual, conforme iba creciendo, tenía más hambre tenía, más grande, más hambre. Entonces Fred y Enrique iban así. Y cuando iban a Muladar de La Victoria, esos cerros de basura donde había, se encontraban con roedores, se encontraban con gallinazos, pero que sí tenían plumas, por si acaso. Profe, ¿y por qué le llaman los gallinados sin plumas? Es una metáfora, porque hace alusión a estos niños, Efraín y Enrique, que van en la basura, pero están desprotegidos. Por eso es sin plumas, dice. No tienen protección. Sí, es una metáfora. Se hace referencia a Efraín y Enrique y la situación que les ha tocado vivir. Entonces se encuentran con roedores, con gallinazos con plumas en este caso, se encuentran con perros también, ¿sí? Y ahí encuentran a este perrito llamado Pedro, que al final lo llevan a casa. Llevan los baldes, le dan de comer a Pascual y presentan a Pedro al abuelo. El abuelo Don Santos se molesta porque dice que es una boca más que tienen que alimentar. Y los niños, Efraín y Enrique, no, abuelo, le dice, Pedro busca su comida también en los desperdicios, así que
no nos preocupemos por él. Es un compañero, nos va justamente a permitir justamente buscar, ¿no? Digamos, más desperdicios porque él olfatía, él siente, dice, ¿no? Entonces querían darle su lugar en la casa a Pedro. Aparte era un buen compañero, pues, ¿no? Y entonces se iban ya con él a traer los desperdicios para Pascual, ¿ya? Pero uno de esos días, buscando, pasaron por San Isidro, Lince, llegaron a los muladares de la Victoria, buscando desperdicio, no encontraban nada en la parte de abajo. Entonces Efraín se le ocurrió subir un poco más. Comenzó a subir, ¿sí? Y al momento de subir, sin querer, se va a cortar el pie. Se corta el pie y él baja las justas, llevan los baldes, pero ya Efraín estaba herido ya. Y en la tarde se infecta la herida, por más que le dijeron que solamente lo lave con agua y jabón, ¿sí? Y ahí en la noche la va de fiebre. Al día siguiente Efraín no podía pisar muy bien y se sentía mal, no iba a ir a trabajar. Y el abuelo siempre decía, si no trabajan, no comen. Entonces Enrique le dice, abuelo, no te preocupes, yo voy a traer la comida también para Pascual, el balde que le corresponde a Efraín, de esa manera le vas a dar de comer. O sea, la solidaridad que hay entre los dos, se van a apoyar. Y Enrique va a ir con el balde de Efraín más a traer la comida para Pascual, ¿sí? Es un trabajo difícil, ¿no? Pero para el abuelo Efraín, que estaba enfermo, era un ocioso, un holgazán, que no quería trabajar y que se excusaba estando enfermo, dice. Entonces Enrique fue, regresó, le dio a comer a Pascual y de esa manera los dos estuvieron bien. Pero Enrique comenzó a toser y es que estaba expuesto a la inmundicia día tras día y ahora le dio una enfermedad respiratoria a Enrique. Tosía tan fuerte que le dolía, dice, el pecho. Al día siguiente se sentía mal y tampoco va a ir a trabajar. En la madrugada salían ellos, por si acaso, con ese frío, ¿no? De la ciudad, el frío y la humedad de Lima, imagínense. Los niños salían a la madrugada, ¿no? Y no van a salir a trabajar, luego están enfermos. Y el abuelo comenzó a requintar. Holgazanes, ociosos, no quieren trabajar, y ya saben, si no trabajan, no comen. Así que yo voy a traer la comida para Pascual. Y se fue con sus baldes a traer comida para Pascual. En el camino, en el camino, sí, el abuelo se da cuenta que el trabajo no es fácil de los niños. No es fácil trabajar los niños. Prácticamente el abuelo con esa discapacidad no le permitía tampoco movilizarse rápido. No va a lograr llenar ni siquiera la mitad de un balde. Ni siquiera logra llenar la mitad de un balde, ¿sí? Y bueno, así el abuelo llega a la casa, le da de comer a Pascual, y Pascual, como un chancho grande, ¿sí? Esa comida era nada, y hacía un gruñido espantoso, ensordecedor, dice el abuelo. Y el abuelo comenzaba a criticar otra vez, holgazanes, ociosos, el Pascual se va a morir si es que no comes, y nosotros qué vamos, porque el abuelo vendía el chancho luego, ¿no? Entonces, ¿de qué vamos a vivir? Decía, no, ustedes no entienden. Y sale Enrique y le dice, abuelo, tranquilo, todavía hay tiempo, le dice. Yo ya me siento mejor, le dice, voy a ir a traer la comida para Pascual. Vamos, Pedro, le dice a su perro. No, déjalo a Pedro, ve tú solo. Y se va solo, porque si no se ponía a jugar, dice el abuelo, ¿no? Y se va solo Enrique y viene trayendo luego ya los desperdicios para Pascual. Pero en ese, digamos, interín de ir y venir, el abuelo caminaba de un lugar a otro. Sin querer va a pisar a Pedro. Pedro chilla, Pascual gruñía. Pascual gruñía, Pedro chillaba. Y el abuelo los miró a los dos, cogió a Pedro y lo lanzó dentro del corral donde estaba Pascual. Y Pascual se va a lanzar encima de Pedro. Como tenía hambre, se lo va a comer. Pascual al perro llamado Pedro, se lo come. Llega Enrique, espera que su amigo salga a recibirlo, su compañero Pedro salga a recibirlo, no salía, decía, qué raro, Pedro, ¿dónde estará? Efraín, ¿has visto a Pedro? No, le dice, lo escuché chillar hace rato, pero de ahí no lo escuché, dice, qué extraño, ¿dónde estará Pedro? Bueno, voy a traerle la comida a Pascual. Cuando va a lanzar la comida a Pascual, ve dentro del corral, ve las patitas y la cola de Pedro. Pascual, ¿qué has hecho? Le dice, ¿te has comido a Pedro? Le reclama. Abuelo, se ha comido a Pedro. Bueno, no sé, dice el abuelo, ¿no? Se hace el desentendido. ¿Cómo que no sabe, abuelo? Mire lo que ha hecho, mira, ahí está la cola y sus patitas. Le dice, no, le dice, dale de comer, no le voy a comer nada, ya se comió a Pedro. Y comienzan a jalar el balde, dale de comer, no le doy nada. Y en ese jalar, Enrique suelta el balde y el abuelo se vaya hacia atrás. Va a tropezar porque tenía su pierna
discapacitada y va a caer dentro del corral. Y en eso Enrique ve que el chancho Pascual se abalanza encima del abuelo y el abuelo empieza a luchar ahí con Pascual. Enrique ve esa escena, se espanta y va corriendo al cuarto de Efraín y le dice: Efraín, llegó el momento, vámonos, ven, ponte de pie. Le coloca su brazo en el hombro, vámonos, abre la puerta, empezaba un nuevo amanecer para ellos. Un nuevo amanecer empezaba para ellos. Y le dice: vámonos, ¿a dónde? ¿A dónde nos vamos, Enrique? Efraín, vámonos lejos, lejos de esta miseria. Y el abuelo, ahí con Pascual, y se fueron. Mientras tanto, en el corral se llevaba a cabo una batalla campal entre el abuelo y Pascual. Pero el autor no dice que se coma Pascual al abuelo, por si acaso. Termina de esa manera ese cuento de los gallinazos sin plumas. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Todo claro? ¿Sí? Generación de 50. ¿Qué dicen? ¿Todo claro o no? ¿Sí? Deditos arriba, ya saben. ¿Todo claro? ¿Dudas? Raúl, muy bien, a ver, Raúl, ¿qué dice Raúl ahora? ¿Qué nos dice Raúl? ¿Qué nos dice Yair? Muy bien, perfecto. Lo demás supongo que están entendiendo, comprendiendo, ¿cierto? No hay inconvenientes, no hay preguntas, no hay dudas. Ya saben, ustedes tienen que preguntar, ¿ya? Si tienen dudas, pregunten. Ahí aclaramos, ahí. Turbio. ¿Por qué turbio, mi estimada Catherine? Muy bien, Raúl, muy bien, Yair. Muy bien, Ailén. ¿Por qué turbio, Catherine? ¿No se escucha bien? ¿No se ve, no se ve las diapositivas? Ah, ya. No es claro, sino turbio. ¿Algo a eso te refieres? Bueno, vamos a seguir con la generación de 60, entonces. Ya Catherine seguro nos va a decir luego a qué se refiere con turbio. Le escribirá, supongo. Cuando hablamos de la generación de 60, también, mismo contexto. Mismo contexto. Ah, ya, no se come. A mí también me dijo lo mismo. Mi hijo tiene 13 años, va a cumplir 14 ya. Y él también un día me dijo eso, ¿no? Que su profesor le había dicho de que se come Pascual al abuelo. Y yo le digo: hijo, no es cierto, le digo. Tal vez él no ha leído la obra y ha leído por ahí un crítico literario que al final dice, ¿no? Es como Matalaché, ¿no? Por ejemplo, algunos dicen: el autor no manifiesta en la obra que el hijo que esperaba María Luz al final termina trabajando como padrillo luego en la fábrica. Eso no dice el autor, pero los críticos sí lo dicen, ¿no? Pero el crítico no es el autor, pues, ¿no? Es como cuando dicen triste y dulce. Eso no lo dice Vallejo, eso lo dice crítico literario, y ese crítico no es el autor, pues. Entonces a veces nos ceñimos en lo que dice un crítico y no en lo que dice el autor. Entonces hay que tener en cuenta esos detalles, ¿sabes? ¿Ya? Muy bien, Catherine. Muy bien. Entonces vamos a la generación de 60, ¿ya? Y encontramos en el contexto, ¿ya? La dictadura justamente de Odría. Mismo contexto que la generación del 50. ¿No? Mismo contexto que la generación del 50. Algo así, Catherine. Algo así es. Teorías, ideas, bueno, que a veces se dan de una obra, ¿no? Muy bien. Entonces, si a usted le preguntan qué en común comparte la de 50 y 60, la dictadura de Manuel Odría. ¿Qué más comparten? Influencia del vanguardismo. ¿Qué más comparten? También mencionamos que ahí hablan de la clase media, con la diferencia que en el 50 de las vivencias y aquí en el 60 de la modernización. Bueno, también contra la influencia de la Revolución Cubana. Muy interesante la Revolución Cubana en los 60 porque se veía que un pueblo al final se estaba deshaciendo, estaba rompiendo ese yugo, ese sometimiento, ¿sí? En el cual se encontraba Cuba en ese momento por Norteamérica, Estados Unidos, ¿no? Entonces la idea de libertad era lo que vendía los revolucionarios cubanos, que con el tiempo al final han terminado encarcelando a su propia gente dentro de la isla, ¿no? Y con situaciones algunas, por supuesto, eh, inhumanas, ¿no? Por no hablar mucho más, ¿ya?
Bueno, ya sabemos cómo está Cuba ahora, pues, ¿no? Muy bien. La característica, dijimos ya, influencia vanguardistas, sigue tratando el tema del campo a la ciudad, sigue hablando del proceso migratorio del campo a la ciudad. Lo habló en el 50, lo trató en el 50, lo expresaron en el 50, en el 60 también. Pero la diferencia, les dije ya, que ahí se va a ver en el 50 las vivencias de la clase media. Y en el 60 se va a hablar del proceso de modernización de esa clase media. Ya sabía que se iba a poner así esto. A ver. Se puso en cuadrículas, ¿no? Ahora sí. Ya. Ahora vamos a hablar justamente del representante de esta generación de 60, que justamente es Mario Vargas Llosa, ya conocido como el arquitecto de la narrativa y es iniciador del boom latinoamericano. No se olviden de ese detalle. Ya, él nace justamente un 28 de marzo de 1936. Profe, 1936. Sí. ¿Cuántos años tiene ahorita? A ver quién me dice. ¿Cuántos años tiene ahorita Mario Vargas Llosa? Y sigue vigente, sigue vigente. Él se llama Jorge Mario Pedro Vargas Llosa, nace en la ciudad de Arequipa. Su padre se fue a Bolivia por cuestión laboral. Él también tenía que ir, por supuesto. Luego va por Piura, estudió en el Colegio Salesiano, ¿sí? En Lima, regresan a Lima, luego va a estudiar en el Colegio La Salle, y ahí donde ingresa al Colegio Leoncio Prado, ¿sí? 82 años. Tiene 86 años ahorita nuestro querido Mario Vargas Llosa. 86 años y sigue vigente. Este año ha publicado otra obra, otro ensayo tiene, su último ensayo justamente, La mirada quieta, que ahora voy a mencionarlo en el chat cuando hablemos de sus obras. Bueno, estudió en el Colegio Militar Leoncio Prado, donde es una experiencia decisiva para lo que más adelante va a ser La ciudad y los perros, la novela La ciudad y los perros, que justamente es su primera novela y es la obra que inició este boom latinoamericano. ¿Ya? Él en el 51 fue redactor del diario La Crónica, del diario La Industria, y luego publica su primera obra teatral, La huida del Inca. La huida del Inca. ¿Ya? Ingresa a letras justamente en la Universidad de San Marcos. Ah, sí, hay una película, por supuesto, miren, el vanguardismo influenció tanto también en la literatura que también hay influencia del cine, que es propio o una característica propia de la vanguardia, que muchas de estas obras literarias, a partir del 60 sobre todo, van a ser llevadas a la pantalla grande, ¿ya? Muchas de estas obras. Bueno, seguimos con Vargas Llosa, ingresó a Facultad de Letras a San Marcos. Luego de eso nosotros vamos a ver que él participa en unos concursos, por ejemplo, por una revista francesa con el cuento El desafío, ¿ya? Vargas Llosa va a obtener también una beca, fue becado allá en España, en Madrid, ¿sí? Luego de eso tuvo también viaje por Francia. En el 59 gana un premio Leopoldo Alas, otorgado al libro de cuentos Los Jefes. Los Jefes. Ahí es uno de los cuentos que habla justamente también de ese círculo de personas que a veces se relacionan, o sea, un círculo adolescente, no pandillas, ¿ya? Pero sí hay una reunión, un círculo de adolescentes. Profe, similar a lo de La ciudad de los perros con el círculo, algo similar, pero este es un cuento, un libro de cuentos. La ciudad de los perros es una novela, ¿ya? Por si acaso. Bueno, en España obtiene su tesis doctoral con la obra, o con su tesis, mejor dicho, García Márquez, Historia de un deicidio, que después la convierte en un ensayo, que es una obra expositiva. En el 63 obtiene el premio Biblioteca Breve, crítica española, con la novela La ciudad y los perros. Y la obra que obtiene más premios, por así decirlo, justamente es La Casa Verde. La Casa Verde es una novela que es retratada en base a un prostíbulo afuera de la ciudad de Piura. ¿Ya? En el 67 recibe el premio Crítica Española, Premio Nacional de Novela,
y el premio, o el mejor premio, por así decirlo, a la mejor novela de lengua española, Rómulo Gallegos. 3 premios obtiene la Casa Verde. Incursionó en política, como todos sabemos, ya él postuló a la presidencia en 1990, donde un japonés peruano-japonés, le ganó las elecciones. En el 94 obtuvo el premio Miguel de Cervantes Saavedra, ¿sí?, en España, y en 2010 obtiene el premio Nobel de Literatura. Bueno, encontramos obras, justamente en sus obras encontramos Los Jefes, en un libro de cuentos, dijimos ya, que inclusive obtuvo el premio Leopoldo Alas, ¿no? Encontramos en género dramático La huida del Inca, que es su primera obra teatral. Encontramos La señorita de Tacna. Encontramos Katy y el hipopótamo. Así es, mi estimado Raúl. Así, no, bueno, como decimos, ahora me fui y regresé, creo, ¿no? Bueno, se dice que él, Mario Vargas Llosa, como que estuvo descontento con, digamos, la clase económica que está vinculada a la derecha, ¿no?, que son los dueños de los bancos, los empresarios, todos ellos, ¿no? Porque no solamente lo apoyaron a él, sino también a Fujimori. Y que Fujimori, justamente lo que menciona Raúl, manifestó de que no iba a aplicar el shock ni el paquetazo, que le llamaron también así, que iba a ser Vargas Llosa, porque recuerden que estábamos en un periodo de hiperinflación que nos dejó el primer gobierno de Alan García. Entonces, Vargas Llosa dijo, para mejorar esta situación económica tenemos que dar un choque económico. Y Fujimori dijo, no, no es necesario, dijo. Entonces la gente dijo, se inclinó por Fujimori. Tiene otra solución, vamos por Fujimori. Pero al final hizo todo lo contrario, hizo lo que Vargas Llosa iba a hacer, ¿no? Al final Vargas Llosa se refugió en España, pues por eso que él mucho tiempo estuvo en ese país, inclusive tiene la nacionalidad española, ¿no? Muy bien. Profe, ¿de las obras de Vargas Llosa han preguntado ya, aparte de sus novelas? Sí. Por ejemplo, obra dramática de Mario Vargas Llosa. En las claves estaba La señorita de Tacna. Es una obra dramática, ¿no? Porque muchos esperan que les pregunten pues las novelas clásicas o las últimas novelas, pero en esa oportunidad preguntaron una obra dramática de Mario Vargas Llosa, que es La señorita de Tacna. Después tenemos en narrativo, en cuento, Los Jefes, dijimos ya, ¿sí? En ensayo expositivo tenemos La orgía perpetua, que va relacionado al autor que él admira, que es Gustavo Flaubert, con su obra Madame Bovary. García Márquez, Historia de un deicidio, con la que usted autoró allá en España. La verdad de las mentiras, Historia secreta de una novela, Contra viento y marea, Utopía arcaica. Y aquí sus últimos ensayos, por así decirlo, La llamada de la tribu, 1918, Medio siglo con Borges, 1920. Y aquí les dejo una más. La mirada quieta se llama. La mirada quieta es un ensayo. Ha publicado este año. Ahí está. Ya. Entonces, si a ustedes les preguntan por ahí cuál es la última obra de Mario Vargas Llosa, La mirada quieta, 2022. Profe, y si no están las claves, Medio siglo con Borges. Y si no están las claves, la última obra, a la última hora sería entonces Tiempos recios, que es una novela que está justamente en la otra diapositiva. ¿Ya? Profe, entonces depende la pregunta. Si te dicen el último ensayo, ya sabemos, La mirada quieta. Si te dice la última obra, La mirada quieta. Si te dice la última novela, Tiempos recios. Y si no hay Tiempos recios, profe, Cinco esquinas, 2016 es la última novela. Dependiendo la pregunta y dependiendo las alternativas también. ¿Ya? Eso, tengan mucho cuidado, mucho cuidado. Ahí están los años por eso, para que ustedes sepan cuáles son las últimas obras, ¿ya?
y de acuerdo a la especie o género literario inclusive. En memorias tenemos El pez en el agua, otro libro de memorias. En novela tenemos La ciudad de los perros, La casa verde, Los cachorros y su mejor obra de Mario Vargas Llosa para él. Me han preguntado cuál es la mejor obra o cuál es la obra que usted, por ejemplo, la casa se está incendiando. Ya, así como a Ricardo Palma le pasó, ¿no? Con su novela Los Marañones, algo así. ¿Qué obra salvaría? Y él dijo Conversación en la Catedral, que habla no solamente de la dictadura de Odría y la corrupción que había en ese gobierno, sino que es una obra que lo puedo aplicar ahora en este siglo XXI con estos últimos gobiernos que hemos tenido en el siglo XXI. Y concuerdo lo mismo, hay corrupción, tráfico de influencias, compra de medios, lo mismo que se vivió con Fujimori y que se vive con algunos gobiernos que siempre hablan de lucha contra la corrupción, sin embargo son tan igual o peor que esos gobiernos, ¿no? Pero la gente siempre, pues, ¿no? Y hay gente que cree en ellos, ¿no? Entonces, yo antes de creer, digo primero, acción, acción y no palabras. Fácil es expresar ideas, pero a ver cómo las cumples, cómo las desarrollas, cómo las llevas a cabo. Para ello tienes que tener conocimientos, por supuesto. Así nomás no se hacen las cosas. Voluntad puede haber, pero sin conocimiento, no. Después tenemos La guerra del fin del mundo, Pantaleón en las visitadoras, que también fue llevada al cine también, La tía Julia el escribidor, Historia de Maita el hablador, ¿Quién mató a Palomino Molero?, Litumo en los Andes, Elogio de la madrastra, Los cuadernos de Don Rigoberto. Y aquí otra obra interesante también, porque habla de una dictadura, ya no en el Perú, como fue la dictadura de Odría en la obra Conversación en la Catedral, sino te habla de una dictadura en República Dominicana, o sea, en Latinoamérica. Y la obra se llama La fiesta del chivo. ¿Ya? Dictadura, por si acaso, ¿ya? De Rafael Leónidas Trujillo. Después está El paraíso en otra esquina, Travesuras de la niña mala, El sueño del Celta, El héroe discreto, Cinco esquinas, y también está Tiempos recios, que viene a ser la última novela de Mario Vargas Llosa. Ya saben. ¿Ah? Y tenemos aquí, ya para acercarnos casi al final, ¿sí? Vamos a hablar de la novela justamente el día de hoy, que es La ciudad y los perros. Tenía otros títulos, como La morada del héroe, Los impostores, otros títulos iba a tener, pero al final se quedó con La ciudad y los perros. El tema, la disciplina militar. Otros temas, hay corrupción, hay violencia, machismo, amor y muerte. El colegio, bueno, el lugar, mejor dicho, se lleva con el Colegio Militar Leoncio Prado, que queda en Chorrillos. Los personajes, está el jaguar, que es el líder del círculo, ¿ya? Al final el jaguar es el asesino de Ricardo Arana. Ricardo Arana es el esclavo, así le decían. También está Alberto Fernández, que es el poeta, quien realizaba novelas eróticas. Él escribía novelas eróticas, pornográficas, dicen algunos, bueno, pornográficas, y escribía cartitas de amor para las enamoradas de sus compañeros, que se las vendía a sus compañeros. Y con ese dinero, él le compraba cigarrillos, hasta licor inclusive, al círculo. Profesor, ¿pero cómo le compra él al círculo si él es parte del círculo? No, no. Él no es parte del círculo. El círculo, el líder, es el jaguar. Los otros integrantes son Porfirio Cava, que le decían el Serrano Cava, el Boa, el Bulos. Ellos son parte del círculo. Pero ni Alberto Fernández, que es conocido como el poeta, ni Ricardo Arana, que es conocido como el esclavo, y otros también integrantes también de esta sección militar, son parte del círculo. Del círculo era el jaguar, el Porfirio Cava, que era el Serrano Cava, el Boa y Bulos. Ellos eran parte del círculo. Lo demás no. Por si acaso, ese dato es importante. ¿Ya? Y el líder ya sabemos que es el jaguar. Bueno, aquí esta obra justamente inicia con el hurto del examen de química. ¿Y quién hurtó el examen de química? Porfirio Cava, al que le decían el Serrano Cava. Pierde en una especie de sorteo y él tiene que hurtar el examen.
Miren, hubo dificultades para hurtar el examen porque tuvo que meterse por la ventana y bueno, al final rompió la luna, bueno, todo un tema ahí. Pero no es, eso no descubrieron, descubrieron el día del examen, que estaban pasándose las respuestas, ¿no? Y al final, bueno, se llegaron a la conclusión de que alguien había hurtado el examen porque justamente estaba bajo esa luna y tenían pues las respuestas de esas preguntas. Entonces ya estaban relacionándolo todo eso. Y era un delito. Y ese día de guardia estaba justamente Alberto Fernández y Ricardo Arana, el esclavo. Alberto Fernández es el poeta. Estaban de guardia. Entonces a ellos les van a echar la culpa. Les van a decir, ustedes saben quién ha sido y no quieren delatar. Perfecto. Ya sabemos ya que dentro del mundo militar, el mundo castrense, mejor dicho, ¿sí? No puede haber delatores, los soplones que llaman, ¿no? No puede haber porque muchos pagan con su vida, dice. Entonces no puede haber. Lo comprendo, dijo, pero tienen que hablar, tienen que decir, porque si no ustedes se van a perjudicar. Esto es un acto delincuencial, decía. No es una cuestión de la calle, no. Esta es una institución militar, decían, ¿no? O sea, querían que hablen, pues, ¿no? Pero el poeta no va a hablar, Ricardo Arana tampoco iba a hablar hasta ese entonces, pero los castigaron. No salían fin de semana, no iban a salir, ninguno de los dos. Pero el poeta estaba cansado ya del colegio y se escapaba él. Él, como se dice, iba a tirar la pared, saltaba la pared, ¿no? Entonces Ricardo una vez le dijo, oye, Alberto, tú eres mi mejor amigo. Para Ricardo Arana, el esclavo, su mejor amigo era Alberto Fernández, porque los demás lo golpeaban, en cambio él no. Él por lo menos lo respetaba. No lo golpeaba. A lo mucho lo insultaba en el momento, ¿no? Pero no lo golpeaba, como los demás sí lo hacían. Hasta lo escupían inclusive, ¿no? Lo maltrataban. Un bullying, pero terrible había contra Ricardo Arana. Así que le dice al poeta, Ricardo Arana le dice al poeta, Alberto Fernández le dice, Alberto, hazme unas cartitas de amor para una señorita que he conocido, le dicen, se llama Teresa, vive ahí cerca de mi casa, es muy hermosa, quiero declararme, dice, hazle una cartita de amor, le dice. Entonces ahora él justamente esperaba salir este fin de semana y entregárselo, sin embargo está castigado. Y Alberto Fernández le dice, no, yo me voy, yo voy a tirar la pared, dice. Pero si te encuentran, te expulsan, no importa, a favor que me hacen, yo ya quiero salir de ese colegio. Ten cuidado, le dicen, sí, bueno, estoy esperando eso, nomás decía él. Si me descubren, no hay problema, yo no me hago problema, decía. Bueno, ya que vas a salir, entrégale las cartas pues que hiciste a Teresa. Está frente a mi casa, le dice, búscala, dile que es de parte mía. Y bueno, él va a tirar la pared, se va a ir y va a buscarla. Y cuando va a entregar la carta, sí, de amor, bueno, le dice que es de parte de Ricardo, pero él se queda mirándola y él se enamora de ella. Así pasó una semana, a la semana siguiente igualito otra vez sean castigados, ¿ya? Y a Ricardo no aguantaba, quería salir, decía, quiero salir, quiero ir a mi casa, quiero ver a Teresa, decía, ¿no? Llévale otra carta, dice, una semana más estamos aquí, si no hablamos vamos a seguir acá, le decía. Bueno, yo voy a tirar pared, decía, y otra vez el Alberto Fernández se tiraba a la pared, ¿no? Y iba llevando la carta de amor de Ricardo supuestamente, pero le decía esta vez que era de parte suya, o sea, él ya estaba enamorándola a Teresa. En la tercera semana, él no va a aguantar ya estar más tiempo ahí y él va a decirle a uno de los tenientes, porque había varios tenientes, el teniente que estaba a cargo de ellos era el teniente Gamboa. A él no le dice, a otro teniente le dice para que le diga a Gamboa. No quería ser descubierto, no querían que sepan quién es el soplón, entre comillas, ¿no? Entonces Ricardo Arana le dice a este teniente le dice a teniente Gamboa, el teniente Gamboa es el que está a cargo de la disciplina de esta sección. Y dice, ¿así te han dicho? Sí, ¿por qué no me han dicho a mí? No, es que no quieren que sepan quién es. Ah, ya, ya, pero tú sabes, al final todo se descubre, dice. Sí, pues, pero ya yo le he dicho que voy a guardar toda la reserva del caso. Al final descubren quién había sido. Ese fin de semana va a salir. Por fin van a salir, le dice Alberto, dice que sí, nos van a dejar salir. ¿Que encontraron a los culpables? Sí, encontraron a los culpables. ¿Quién lo dijo? No sé, le dice, pero lo importante es que nos van a dejar, pues. Voy a ver a Teresa, le dice. No, ¿cómo es a Teresa? No, le dice, sí voy a verla. Le voy a decir, con las cartas de amor que tú le has dado, ya suficiente con eso, voy a declarármelo hoy día, le dice. Voy a mi casa y luego me voy a ver a Teresa. Y Ricardo se va supuestamente a su casa, llega a su casa, digo supuestamente porque su papá llega ese día de viaje y se entera de que Ricardo ha estado castigado 2 semanas casi. Y dice, ¿por qué te castigaron? No, hubo una confusión ahí, me castigaron. Y no aclaraste. No, ¿por qué aclarar? Sí. Ah, ya, te castigaron. Ahora yo también te castigo. No sales. Y no lo dejó salir. Se quedó.
Alberto Fernández estaba preocupado porque sabía que si Ricardo iba y se declaraba, tal vez podía Teresa aceptarlo, ¿no? Y él no quería porque él estaba enamorado ahora de Teresa. Entonces Alberto también se adelantó a Ricardo. Bueno, Ricardo nunca llegó. Así que Alberto se va a declarar a Teresa y le va a decir que sea su enamorada y van a ser enamorados. Ricardo no llegó nunca. Al día siguiente tuvo que regresar al colegio y le dijo a Alberto de que no pudo salir porque su papá lo castigó al final. Y bueno, eso pasa. Y ahí justamente ese inicio de semana van a declarar a quien había hurtado el examen de química. Ricardo Arana manifestó que quien hurtó el examen de química fue Porfirio Cava, el Serrano Cava que le decían. Y ahí lo van a degradar y lo van a expulsar del colegio. A Porfirio Cava o el Serrano Cava. Es un golpe duro para el círculo, porque Jaguar se sentía vulnerable, ¿no? Y quería vengarse. Entonces, una de esas mañanas salían a trotar, todos a trotar con su arma de reglamento, ¿sí? Y hacer tiros, práctica de tiros. Terminaron y comenzaron a contar a ver quiénes están. Comenzaron a llamar por apellido, ¿no? Y faltaba uno. Cuando vieron, estaba tirado boca abajo, ¿sí? Un cadete. Y decían, ¿quién es? ¿Quién es? Ricardo Arana. Tenía una bala en el lóbulo occipital, en la parte de atrás. ¿Sí? Lo llevaron al hospital que había dentro del colegio militar para ser atendido, pero demasiado tarde, Ricardo Arana murió. Informe final, mal uso del arma de reglamento. O sea, él mismo se disparó, él mismo se mató, por así decirlo. La institución no se hace responsable ni nadie más. Él mismo soldado, el mismo cadete. El mismo cadete, así pasó. Bueno, Alberto Fernández investigó por su lado, el mismo teniente Gamboa también, y descubrieron que el causante de esa muerte fue el Jaguar. Eso descubrieron. Pero el director no podía decirlo porque ya sacaron un comunicado de que el mismo cadete se había disparado y así tenía que ser. No podía cambiarse, porque ahí no hay delincuentes, decía. Aquí es una institución militar, hay disciplina militar, decía, ¿no? Y lo llamaron a teniente Gamboa, le dijo, si usted sigue investigando, vamos a enviarlo lejos, a la montaña, ahí va a ser servicio. Y teniente Gamboa sigue investigando, al final lo llamaron, una carta indicándole que va destacado a la montaña. El Jaguar se enteró, quiso decir la verdad, y el mismo teniente Gamboa le dijo, no digas nada, ya la decisión está tomada. Y aquí lo que se dispone, se cumple. Ese es el mundo militar, le dijo. Si tú has ido, más bien cambia tu vida. Haz algo por ella, le dice. Alberto Fernández inclusive se fue a las manos con el Jaguar, ¿no? Pero igual ya estaba dado ya, así que de Gamboa se van bien a la montaña y cada uno de ellos va a terminar su colegio como va a poder. Y cada uno va a tomar su rumbo distinto. Profe, ¿qué pasó con Teresa y el poeta? ¿Siguieron juntos? No, porque el poeta le comentó, Alberto Fernández, el poeta le comenta a Teresa de la muerte de Ricardo Arana, el esclavo, y Teresa ni se mutó. Entonces, Alberto Fernández, el poeta, por insensible a Teresa, va a terminar la relación. Y él luego se viaja a Estados Unidos, donde estaba su exnovia esperándolo, ¿no? Entonces, es una novela muy interesante. Hay más detalles por si acaso, pero les estoy dando un extracto y algo más abstracto de lo que es la obra, ¿ya? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna duda tienen? Son los personajes que en base a ellos gira justamente. Hay más personajes, por supuesto, ¿no? Está el Brigadier Róspide, el Negro Avellano, hay otros personajes más también que mencionar, porque ahí Vargas Llosa tuvo dificultades al publicarla, ¿no? Le iba a publicar la obra y le dijeron, un momentito, pero está publicando una situación real del colegio. Y Vargas Llosa sabía que los críticos estaban observándolo, porque sin eso su obra se publicaba o no se publicaba, ¿no? De acuerdo a lo que iba a responder. Y dijo, no, le dijo, todo es parte de imaginación, le dijo. Así que el Jaguar, el poeta, todos son parte, sí, todos parte que no lo golpean a los cadetes cuando ingresan. Bueno, hay un bautizo, pues, pero no es tan, digamos, trágico como yo lo menciono en la obra, pues he exagerado, hay algunas cosas, dice. O sea, esa imaginación. Parte de mi imaginación, mi creatividad como autor, pues como narrador, ¿no? Como novelista, dice, ¿no? Entonces, si esto de imaginación no sería novela, pues le dice, porque la novela tiene partes reales o irreales también a la vez, ¿no? O ambos, le dice, ¿no? Pero no solo uno puede ser imaginario. Si fuera netamente imaginario, sería, bueno, tal vez no sé, una leyenda, pues, ¿no? Ah, no, no, le dice, hay un personaje ahí que sí es real, le dice. ¿Ah, sí? ¿Quién es real? Y todo el mundo ahí atento, pues, ¿quién es real, no? Porque según eso van hilando, pues si Jaguar existe, quiere decir que los demás también existen, ¿cierto?
¿Quién existe? Le dicen. Ah, ya, ahí la única que existe es, la única, dice, es una prostituta, llamada la de los pies dorados. Ah, ¿y a ella dónde la encontramos? Bueno, fuera del colegio, le dicen, ¿no? Los cadetes, algunos, no todos, claro, algunos, los de último año sobre todo, decía, iban y se iban al prostíbulo que está por calle Renovación, allá por Manco Cápac, ¿sí? Por allá justamente queda, ¿no? Y ahí está, ustedes pueden ir, le decía a los periodistas, ¿no? Ustedes periodistas quieren saber si es verdad, vayan, vayan, le decía, ahí está el prostíbulo, le pregunten por los pies dorados. Y si no ubican bien, a Manco Cápac está que lo señala. Él les va a indicar dónde queda, burlándose de ellos, ¿no? Un poco, ¿no? Siempre con cierta ironía, ¿no? Y él decía que la única personaje verdadera de esta obra era la de los pies dorados, para no caer pues en ese vicio de decir que en la institución militar había corrupción y al final todo era real, es cierto, ¿no? Por ejemplo, lo que le pasa al esclavo, Ricardo Arana, breve nomás, dos cadetes de cuarto, quinto año querían disputarse quién era más fuerte. Entonces fueron al esclavo, a Ricardo Arana, lo agarraron justamente cuando sale del baño, lo paran y lo golpea cada uno un puñete en cada mejilla. Pa, en uno, el otro, pa, al otro lado. Y le preguntan y le dicen, ¿quién golpeó más fuerte? ¿Quién te golpeó más fuerte? Ah, él se para y dice, el de la derecha, dice. Ah, ya, o sea, el de la izquierda, que golpeó como niña, dicen, así todavía término así un poco despectivo, ¿no? Y le da otro. Ahora, ¿quién golpeó más fuerte? Y si decía que el de la izquierda, el de derecha le iba a dar otro también. Entonces dijo, ah, no, 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 empate, empate. Ah, empate, ahora vamos a desempatar entonces. Y otra vez lo golpeaban. O a los cadetes de primer año los hacían, como se dice, silbar, silbar, o ladrar en algunos casos, porque le decían perros a los de primer año, ¿no? Ladrar o silbar, en todo caso, a la canción de Jarabe Tapatío, ¿no? Entonces, era algo, pues un bullying, pues ya terrible, ¿no? Porque siempre en colegios de varones, sobre todo, tal vez algunos vienen en colegios varones, siempre ha habido bromas, chacota, ¿no? Pero siempre con cierto respeto, sin maltratarse, sin dañarse, sin insultarse, sin tal vez dañarse físicamente, ¿no? Pero aquí sí había esa situación y es lo que mostró Mario Vargas Llosa en La ciudad y los perros. Una salida, ¿no, Eduardo? Es una salida, claro. Pero a ver qué momento, pues el abusivo busca siempre otra forma de abusar, pues, ¿no? De atentar contra la persona, ¿no? Bueno, vamos a la generación 70 para terminar ya. Y aquí es diferente el contexto. Ya no es Sodría. Aquí está el gobierno de Velasco Alvarado, de Morales Bermúdez. Está el segundo gobierno de Belaúnde Terry y el primer gobierno de Adán García, que generó crisis económica y social en el país. Muchos dicen que por sus políticas neoliberales. Yo estoy de desacuerdo con ese punto, por ejemplo, porque él en su primer gobierno no aplicó medidas neoliberales. Él trató más bien de ser lo más izquierdista posible, porque recuerden que el APRA en su momento, aquella época, nunca ha sido ellos de derecha, siempre ha sido una izquierda moderada, una izquierda, digamos, sensata, que interpreta el tema de la globalización, el tema de la inversión, de una manera distinta, ¿no? Entonces muchos piensan que por eso son de derecha, dicen, ¿no? Ni izquierda ni derecha, pues al final cada quien va a llevar siempre agua para su molino, ¿no? Claro que algunos son más descarados, eh, basándose tal vez en la pobreza, cuando ellos al final van a vivir de ella también, de ese término pobreza, y se van a hacer ricos, mientras otros no te mencionan nada de eso, pero bueno, están también imbuidos en en ese sistema, ¿no? Entonces, en el primer gobierno no hubo una política neoliberal, como dice. ¿Sabe por qué? Porque él no quiso pagar la deuda externa, no quiso hacerle caso al Fondo Monetario Internacional, no quiso seguir las directrices del Banco Mundial. Y por eso hubo cerco económico, ¿sí? Por eso. No quiere pagar ese país deuda externa, no le compren, no le compren, entonces te cierra, pues, ¿no? Te cierra. Entonces, no es. Y un gobierno de derecha no te hace eso, pues, no te hace eso. El gobierno de derecha ve y dice, bueno, pago y también como pago me prestan, pues, ¿no? Y así generan, pues, así generan. Sí, así generan. Por eso que esa deuda externa va creciendo, va creciendo, va creciendo y sigue creciendo, pues, y sigue creciendo, por si acaso. Bueno, características justamente encontramos que hay diversidad narrativa, la influencia otra vez del vanguardismo. Profe, se dice que son neoindigenistas, ¿por qué?
Bueno, cuando hablamos de indigenistas, quiere decir que ellos van a defender al indígena, ¿cierto? Defienden al indígena, el hombre que está en el campo, ¿ya? Pero ahora se habla de un neoindigenismo, porque ya no está en el campo, ahora está en la ciudad. Inclusive tiene un puesto de trabajo. Algunos, bueno, si bien es cierto, de manera independiente, y otros de manera dependiente en algunas casas, como sirvientas, como amas de llaves, como nanas, o en el caso de varones igual. Y aquí va a darnos a conocer esa vivencia también de la servidumbre con la clase alta. La diferencia del 50, 60, 70 es que en el 50 vivencia es clase media, 60 modernización de la clase media y 70 las vivencias de la clase alta. Y esa servidumbre, ¿cómo se relaciona con la clase alta? ¿Y saben cómo se relaciona? A través de los hijos. ¿Por qué? Porque los padres se van a dedicar a sus negocios, a sus empresas, a su vida propia, pero no la de sus hijos. ¿A quién dejan, bueno, bajo el cuidado, la atención, la educación inclusive, bajo a quién les dejan? A la servidumbre, al ama de llaves, a la nana. A ellos les dejan esa responsabilidad. Mientras tanto, ellos en su trabajo, su empresa o en sus reuniones. Y eso es lo que Bryce Echenique, Alfredo Bryce Echenique, da a conocer en Un Mundo para Julius, por ejemplo. Y le pasó lo que Arguedas, ¿no? Arguedas en su momento como indigenista, dice, recibió amor a manos llenas de los indígenas, de las indígenas, cuando convivía con ellos en las faenas que hacían, en la casa donde estaban justamente ellos viviendo. Aquí, Julius, quien Alfredo Bryce Echenique se retrata en Julius, recibe amor de la servidumbre. Entonces, por eso se menciona que es neoindigenista también. ¿Ya? Muy bien. Y acá encontramos justamente, lo vamos a encontrar a él justamente. Ya sabemos que hay influencia de vanguardismo como monólogo interior, el flashback, múltiples puntos de vista, narración atemporal o bueno, narrador omnisciente, narrador parcial, ya hemos mencionado todo ello ya. Y él es el máximo representante, ahí está, Alfredo Bryce Echenique, máximo representante de narrativa de la generación del 70. ¿Ya? Él es Alfredo Bryce Echenique. Justamente nació en Lima en 1939, sigue con vida por si acaso, igual que Vargas Llosa, sigue vigente también, pero ya no quiere escribir obras ya. El 2019 fue su última obra. Él pertenecía a una familia aristocrática y la va a criticar, y eso es bueno, porque yo para criticar un entorno social, tengo que ser parte de ese entorno social, si no, no se ve bien criticándolo, ¿no? Tengo que ser parte de ello para criticarlo, si no, no se ve bien, pues, ¿no? Muy bien. Estudió en San Marcos, Letras, Derecho, luego de eso se estableció en París, inclusive llegó a ser catedrático en la Universidad de París, en Francia, en Nantes, en Montpellier, ¿sí? Y él obtiene 2 premios en 1967, el premio otorgado por la Casa de las Américas a su libro de cuentos, Huerto Cerrado. Y en el 72 obtiene un premio llamado Fomento de la Cultura, Ricardo Palma, a su novela Un Mundo para Julius. 72, el gobierno de Velasco, por si acaso, le otorgó ese premio Ricardo Palma a su novela Un Mundo para Julius. Ahora vemos bueno, ya les dije, fue catedrático en París, en Francia, perdón, en París, y también estuvo por Nantes, por Montpellier, otras ciudades de Francia también, ¿ya? Luego estuvo en el Perú y luego regresó otra vez a París y así él viaja, va y viene, ¿no? ¿Ya? En el campo literario ya dejó de escribir, por si acaso, 2019, ahora vamos a ver su obra justamente. En cuentos tenemos Huerto Cerrado, que obtuvo el premio otorgado por la Casa de las Américas. Otro libro de cuentos, La Felicidad, Jaja. En novelas, Tantas veces Pedro, La exagerada vida de Martín Romaña y No me espere en abril. Son novelas de nuestro amigo Alfredo Bryce Echenique. Les recuerdo que Un Mundo para Julius es una novela autobiográfica. Justamente ahí está El hombre que hablaba de Octavia Cádiz, Las migalites de Tarzán, que también es novela, El huerto de mi amada, Un Mundo para Julius, ¿sí? Donde critica los diversos comportamientos sociales de la burguesía limeña, o sea, la aristocracia, por los que recorre Julius, un niño de clase alta, quien recibe amor a manos llenas por parte de la servidumbre, mientras su madre, quien sufría la muerte de su padre, era viuda, es cierto, pero tenía un segundo compromiso ya
Y el segundo compromiso, trabajaba, ella paraba en su reunión de cafés de tías en el golf. Dice, mientras tanto los hijos, como Julius en este caso, criado por la servidumbre. Bueno, también tenemos ahí sus libros de antimemorias, o memorias, mejor dicho, libro de memorias, Permiso para vivir, Permiso para sentir, y el 2019 publicó en Chile Permiso para retirarme. Y se cansó, dice, de también, igual, ¿no? De manifestar, digamos, sus ideas a una sociedad que muchas veces no lee y lo que hace en vez de leer y conocer es criticar, ¿no? Y a él le criticaron pues un tema personal de un supuesto plagio. Y es que no plagió, es que él obvió citar la fuente, o el editor en todo caso olvidó citar la fuente, y lo publicaron y le hicieron ver que él había plagiado. Y por eso, claro, pagó, tuvo que pagar, indemnizar al autor que había plagiado, por así decirlo, pero él no lo hizo adrede. Él es un catedrático reconocido. Yo no creo que él se haya olvidado colocar la fuente. Pero algunos aprovecharon ese momento y cargamontón, y por eso él se desestimó un tanto de nuestra sociedad, y él prefiere estar en otro lado, ¿no? Inclusive su obra no la publica acá, sino la publica en Chile, ¿no? Bueno, ¿alguna pregunta, señorita joven? ¿Alguna duda al respecto tiene? Me lo puede hacer, no hay problema. Ya si no, eso es todo por ahora. Nos vemos más tarde. Sí, la separata lo hacemos en la tarde, ¿les parece? Sí, iniciamos con la separata más tarde y iniciamos con la unidad 14. Ya hacemos la separata 14 también de paso. ¿Está bien? Sí, perfecto, perfecto. Muy bien, gracias Emily. Gracias a ustedes por su tiempo. Sí, que tengan muy buenas tardes ya. Nos vemos más tardecito. Esperemos que el internet mejore, ¿no? Yo me veo lento, ¿verdad? Por acá. Ustedes me dicen que me escuchan, eso es muy bueno, porque así no nos retrasamos en la clase. Sí, Raúl, en la tarde vamos a ver lo del boom latinoamericano, pero antes del boom, ahí están los forjadores de esa nueva narrativa. Por eso se llama narrativa hispanoamericana. Vamos a ver los grupos, ¿ya? Más tarde. Nos vemos, Jair, nos vemos, Emily, nos vemos más tarde. Gracias. Gracias, Ailén, gracias. Hasta más tarde, Eduardo. Ahí nos vemos.